Ahora, la tasa interna de retorno. ¿Qué cosa es la tasa interna de retorno? ¿Ya? ¿Qué cosa es la tasa interna de retorno? La TIR. En teoría, se dice que la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace posible que el BAN sea cero. La tasa interna de retorno viene a ser esa tasa que hace posible que el BAN sea cero. O, dicho de otra forma, que esa tasa hace posible que la actualización de los beneficios iguale a la inversión inicial. Es lo mismo. Por ende, según esa definición, la TIR sería calculado de esta forma. Escuchen. Estamos quedando que el BAN es igual al beneficio 1 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 1 más el beneficio 2 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 2 más el beneficio n sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la n. O sea, el BAN se calcula con la actualización. Menos, claro. Menos, vamos a mover esto para poder trabajar mejor. ¿Ya? Claro. Menos la inversión inicial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos? Bien. ¿Qué cosa es la TIR? Es esa tasa, esa tasita, que va a hacer posible que el BAN sea cero. O sea, 0 va a ser igual a el beneficio 1 sobre 1 más TIR. O sea, esa tasa hace posible que aquí sea 0. Más beneficio 2 sobre 1 más TIR al cuadrado. Más beneficio n sobre 1 más TIR menos la inversión inicial. Hasta ahí va la primera definición que se les dijo. O sea, que es la tasa que hace posible que el BAN sea cero. ¿Ya? Sin embargo, chicos, esto que está aquí restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Positivo. Entonces sería inversión inicial va a ser igual a el beneficio 1 sobre 1 más la tasa interna de retorno elevado a la 1 más beneficio 2 sobre 1 más tasa interna de retorno elevado a cuadrado más puntos suspensivos beneficio n sobre 1 más el costo de oportunidad. Están atentos. Elevado a y esta es la segunda definición que se les dijo, que la actualización de los beneficios iguala a la inversión inicial. O sea, la TIR hace que el BAN sea 0 o que la actualización de los beneficios sea igual a la inversión inicial. ¿Estamos? Entonces, de esa forma nosotros vamos a calcular la tasa interna de retorno. ¿Ya? Sin embargo, lo que más nos interesa, al igual que el BAN, son los criterios de decisión
según la tasa interna de retorno, que también son 3 criterios. ¿Ya? Si es que la TIR es mayor que el costo de oportunidad, si es que la TIR es igual al costo de oportunidad, y si es que la TIR es menor que el costo de oportunidad. ¿Ya? Cuando es mayor que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. Cuando es igual, se es indiferente. Y cuando es menor que el costo de oportunidad, se rechaza. Y esos son los 3 criterios de decisión. Sin embargo, aquí hay un detalle con el cálculo de la tasa interna de retorno. Por teoría, se dice que va a haber tantas tasas internas de retornos, ¿ya?, en relación al número de beneficios que tenga un proyecto. Vale decir, si un proyecto tiene un solo beneficio, existe solo una tasa interna de retorno. Si un proyecto tiene 2 beneficios, existen 2 tasas internas de retorno. Y así. ¿Ya? Y el cálculo de la tasa interna de retorno, matemáticamente, vamos a hacerlo en otro momento porque no quiero confundirlos. Pero sin embargo, nosotros tenemos ya esta herramienta que es bastante practiquísima y que nos va a permitir calcular la tasa interna de retorno con total facilidad. Cuántos número de beneficios tenga un proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, y a ver, ¿qué ejercicio quieren? El más difícil. Ya, todo está facilito. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa interna de retorno en el Excel? De forma rápida y práctica. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, también el van en realidad de forma rápida y práctica. ¿Ya? Digamos que el costo de oportunidad es 10%. Van al 10%. ¿Estamos? Para hallar el valor actual neto, recuerden que necesitamos un costo de oportunidad. Siempre. Sin embargo, para hallar la tasa interna de retorno no se necesita. ¿Ya? Entonces, digamos, el valor actual neto se calcula de esta forma en el Excel. ¿Ya? Siempre hay que poner el signo más o el signo igual para poder iniciar una operación. ¿Ya? Y la función valor actual neto en el Excel se describe como VNA. Entonces, abrimos paréntesis y aquí nos va a mostrar qué datos tenemos que ir colocando. Y fíjense, primero está tasa, que sería 10%. Luego separa una coma. Ya. En este caso está en tanto por ciento. Daría lo mismo si de pronto ponemos así, 0.1. ¿Ya? Pero ya no le pongo por ciento, porque está en tanto por 1. ¿Ya? Ponemos coma y dice valor. Los valores vienen a ser, en este caso, los beneficios, desde el primer beneficio hasta el último beneficio. ¿Ya? Cerramos paréntesis y hasta ahí lo que ha hecho es actualizar los beneficios. Pero para que sea valor actual neto, se le tiene que restar la inversión. Y como ya está con signo menos, lo único que tendríamos que hacer es más inversión. Y listo. Y ese es el valor actual neto. ¿Ya? Nuevamente, más DNA, paréntesis, la tasa que es 10%, coma, los beneficios desde el primero hasta el último, cerramos paréntesis, más la inversión inicial. ¿Ya? Y la tasa interna de retorno se calcula de la siguiente forma. Siempre más o igual
Y ponemos aquí sí, y tal como es tasa interna de retorno, o sea, TIR, paréntesis, y dice valores. Y en la TIR es más sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es que se arrastran los valores desde la inversión inicial hasta el último beneficio. Cerramos paréntesis y ya tenemos la tasa interna de retorno. No. Entonces, la tasa interna de retorno, más o igual, tasa interna de retorno va a ser igual a, desde el primer beneficio hasta el último. Cerramos y ya tenemos la tasa interna de retorno. ¿Ya? Entonces, a ver, criterios de decisión según el banco. El proyecto A, primero. ¿El proyecto A, según el BAN, es rentable o no? Sí. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. Según la tasa interna de retorno, ¿el proyecto A sería rentable? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo un proyecto es rentable según la tasa interna de retorno? Cuando es mayor que el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? 10%. ¿Cuánto tenemos de tasa interna de retorno? 20%. Por ende, según la tasa interna de retorno del proyecto A, también se acepta. Entonces, este proyecto A es rentable. ¿Qué pasa con el proyecto B? También es rentable, porque la tasa interna de retorno es mayor que el costo de oportunidad y que el valor actual neto es mayor que 0, o es positivo. ¿Ya? Entonces, si fuesen proyectos independientes, ¿ya? Y se tiene los recursos suficientes, ¿cuál sería vuestra decisión? Invertir en los dos. Ready, ya no depende, ya está concreto, ya tenemos los datos. Escuchen, si estamos quedando que son proyectos independientes y tenemos los recursos suficientes para invertir, o sea, tenemos plata como cancha, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra decisión? Invertir en ambos. ¿Por qué? Porque ambos proyectos son rentables. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto son independientes, ¿ya? Pero tenemos recursos limitados, solo para invertir en uno de ellos? Eso haría que el comportamiento de estos proyectos sea como proyectos mutuamente excluyentes. Y cuando son proyectos mutuamente excluyentes, tendríamos que elegir aquel proyecto que tiene mayor BAN y que tiene mayor TIR. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, según la tasa interna de retorno, ¿qué proyecto es más rentable? La B. Según el valor actual neto, ¿qué proyecto es más rentable? La A. La pregunta es, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la tasa interna de retorno o al valor actual neto? ¿Qué proyecto implementarían? ¿Proyecto A o proyecto B? Este caso se conoce como discrepancias entre el BAN y el TIR. Y existe toda una metodología para poder definir a las finales qué proyecto sería más rentable. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer en finanzas. Ahorita lo que me interesa es que sepan calcular el BAN y el TIR.